Buenas tardes. Tenemos 15 minutos por delante para hablar de un tema tan apasionante y tan controvertido como es el tratamiento de la luxación acromioclavicular. Voy a empezar la casa por el tejado y primero voy a comentar mi opción terapéutica en las luxaciones acromioclaviculares agudas. Lo que hago es una fijación coracoclavicular artroscópica o guiada por artroscopia con un sistema de suspensión anatómico, y a esto le asocio una sutura abierta de los ligamentos acromioclaviculares y una reparación de la fascia trapecio-deltoidea. Ahora voy a intentar justificar o explicar por qué hago esta técnica. En primer lugar, las indicaciones. ¿Cuándo debemos operar este tipo de patología? Parece más o menos consensuado, ya tenemos un trabajo de Cadenat del año 1917, es decir, casi 100 años, en el que las luxaciones o los esguinces acromioclaviculares tipo 1-2, es decir, con mínimo desplazamiento, los podemos tratar satisfactoriamente de forma conservadora, mientras que aquellas luxaciones con desplazamientos importantes debemos fijarlas quirúrgicamente para conseguir un mejor resultado. Por tanto, posteriormente, cuando aparecen las clasificaciones, tanto Allman como Rodwood posterior, los tipos 1 y 2 parece claro que el tratamiento debe ser conservador, el tratamiento quirúrgico parece claro para los tipos 4, 5 y 6, realmente serían los 4 y 5, todavía no he conocido el traumatólogo que me haya dicho que ha visto un tipo 6, no sé si aquí hay alguien, y de los tipo 3, parece que sí que hay alguien, que ya lo discutiremos más adelante. De los tipo 3 es donde tenemos la controversia mayor. Para empezar, no tenemos claro qué es una luxación acromioclavicular tipo 3. ¿Cómo la definimos? La distancia coracoclavicular, la distancia acromioclavicular, la cincha trapecio-deltoidea, la exploración física. Parece más o menos claro también, o la orientación que hacemos habitualmente es hacia los pacientes que van a requerir una actividad de lanzamiento o una actividad laboral que precise antepulsión, nos orientaremos más hacia la cirugía, y en aquellos pacientes en los que pueden recibir traumatismos sobre la cara superior del hombro repetidos, sobre todo traumatismos de alta energía, orientaremos más el tratamiento hacia conservador, porque la probabilidad de recidiva va a ser muy alta. Para los más escépticos, ¿realmente esto es quirúrgico? Porque desde hace un siglo estamos hablando que hay que tratar las luxaciones acromioclaviculares con desplazamientos importantes. ¿Hay algo escrito al respecto? Pues parece que sí que hay estudios randomizados, prospectivos. Aquí tenemos un estudio en el JBJS británico, en el que sí que las luxaciones acromioclaviculares con desplazamiento importante, es decir, mayor de 2 centímetros en este caso, tienen un resultado satisfactorio o mejor en aquellos pacientes operados que en los tratados de forma conservadora. Es verdad que la N en este estudio para este tipo de pacientes no era muy alta, pero ya tenemos un dato en el que parece que sí, que tenemos que tratarlas desplazadas. Beitzel presenta un metaanálisis en 2013 analizando las publicaciones al respecto. Analiza más de 800 artículos, de los cuales extrae más de 150 técnicas quirúrgicas diferentes para tratar la misma patología. Por tanto, está claro que ni sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, ni podemos hacer un estudio sobre resultados con un metaanálisis claro cuando tenemos tal dispersión de tratamientos diferentes. Lo que sí que queda claro en el metaanálisis que nos presenta es que la cirugía precoz presenta mejores resultados que la diferida, de un 91 frente a un 72%. Por tanto, el tratamiento de la luxación acromioclavicular en agudo parece que tiene cierta justificación. Por último, para centrar el tema de la indicación, quiero comentar este trabajo de Kibler en el Journal de la Academia Americana, en el que habla de hasta un 73% de las luxaciones acromioclaviculares grado 3, 4 y 5, incluye la 3, presentan una disquinesia escapulotorácica, y que la rotación interna escapular secundaria de esta patología va a producir una lesión del manguito o puede producir un dolor del espacio subacromial. En cuanto a las técnicas de reparación, ¿qué técnicas hay propuestas? ¿Qué debemos hacer con este tipo de patología? Pues podemos empezar con el tratamiento conservador menos agresivo, y dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos infinidad de propuestas, desde fijaciones acromioclaviculares directas, con agujas, por ejemplo,
fijación de los ligamentos coracoclaviculares, que es en la que yo me voy a centrar más. La podemos hacer con el clásico tornillo de Bosworth, con un cerclaje, un sistema mixto, la transferencia muscular dinámica de Dewar-Barrington, la placa gancho como una fijación muy estable que habrá que retirar pasados unos meses. Tenemos, por tanto, múltiples recomendaciones. Aquí tenemos distintos autores con distintas propuestas de técnicas quirúrgicas. Y si pasamos a por qué lo hago anatómico, por qué elijo una fijación coracoclavicular y lo hago con técnica anatómica. En el mismo metaanálisis de Beitzel nos refiere que las reparaciones anatómicas presentan mejores resultados clínicos y biomecánicos que aquellas fijaciones no anatómicas. Además, cuando hacemos las fijaciones, cuando hacemos la estabilización anatómica, estamos haciendo perforaciones, estamos cruentando el hueso tanto a nivel de la clavícula como en la coracoides, y eso teóricamente va a estimular y a favorecer la cicatrización de los ligamentos, que en la patología aguda es fundamental. Aquí tenemos también el mismo autor, en 2011, presenta un trabajo en el que el comportamiento biomecánico es claramente superior en las anatómicas que en las no anatómicas. ¿Y por qué lo hacemos artroscópico? Es una moda lo de la artroscopia, realmente la técnica es combinada. Hago una técnica abierta junto con artroscópica. La parte artroscópica, primero, además de lo que todos conocemos, que la cosmética es mayor, hacemos menos daño al músculo, sobre todo pectoral y deltoides cuando accedemos a la coracoides, es porque sabemos que existe un porcentaje de pacientes que presentan una luxación acromioclavicular y que además presentan patología glenohumeral. Hay trabajos que hablan hasta de un 30% de asociación de patología glenohumeral con la luxación acromioclavicular. Si nosotros metemos el artroscopio previamente, podremos diagnosticar y en muchos casos tratar esa patología. Es verdad que de ese 30% no todas son quirúrgicas. Muchas son hallazgos que únicamente necesitan un desbridamiento o el conocimiento de que existe eso. Y volvemos otra vez entonces a la opción terapéutica. La fijación coracoclavicular parece que puede estar justificada con un sistema de suspensión anatómico y la sutura abierta de los ligamentos acromioclaviculares con la reparación de la fascia trapecio-deltoidea. La inestabilidad acromioclavicular no va a ser solo vertical. La inestabilidad acromioclavicular tiene un componente muy importante horizontal y la estabilización horizontal la conseguimos sobre todo con los ligamentos acromioclaviculares. Por tanto, considero importante asociar la reparación de los ligamentos acromioclaviculares a la reparación de los ligamentos coracoclaviculares. Por supuesto, la fascia trapecio-deltoidea también tiene un factor y tiene una etiopatogenia importante a la hora de este tipo de patología. El conseguir reparar, darle tensión otra vez a esa cincha, nos va a favorecer la estabilización posterior. ¿Qué buscamos con esto? La cicatrización de los ligamentos y restablecer de nuevo la estabilidad. Hay quien habla de que esos ligamentos no tienen capacidad de cicatrizar. Realmente, que yo conozca hasta la fecha, el ligamento que no tiene capacidad de cicatrizar es aquel que no tiene capacidad de formar un coágulo alrededor, que llegue la fibrina, que llegue el colágeno, que lleguen los fibroblastos. En este caso estamos hablando de un ligamento corto y gordito, pero porque sea corto y gordito no quiere decir que no tenga capacidad de cicatrizar como el resto de los ligamentos del organismo. Voy a presentar rápidamente la técnica quirúrgica que hago con un caso clínico. Normalmente, cuando hablamos de la indicación y cuando hablamos del paciente que recibimos, habitualmente este tipo de pacientes suelen ser jóvenes y en muchos casos deportistas, cada día más formados. Y cada día tienen más información a la que pueden acceder para tomar la decisión del tratamiento. Muchas veces, de hecho, el paciente viene pidiéndonos un tipo de tratamiento. Yo creo que lo más importante a la hora de indicarlo es sentarnos con el paciente y negociar con él, hacerles cómplices de la indicación que vamos a llevar a cabo. La cirugía habitualmente la hago en silla de playa. La incisión, veis aquí que va a ser una incisión superior, que me permita el acceso al acromioclavicular y a la inserción del trapecio y del deltoides. Habitualmente empiezo con la exploración articular y una vez hecho la exploración articular paso con el portal posterior a hacer la exploración y limpieza subacromial con los portales habituales, visión posterior y mis instrumentos de trabajo desde el portal lateral.
Lo más importante durante la cirugía es tener siempre localizado el ligamento coracoacromial. El ligamento coracoacromial, efectivamente. El ligamento coracoacromial va a ser nuestro faro durante la cirugía para localizar los puntos anatómicos importantes. Una vez hemos hecho la limpieza anterior, pasamos con la óptica al portal lateral y vamos a establecer nuestro portal anterior, que más que anterior suelo trabajar desde un portal anterolateral. El portal anterior normalmente va a atravesar más la zona del ligamento coracoacromial y nos constriñe o nos dificulta el manejo y el movimiento debajo en el espacio subcoracoideo. Desde un portal un poquito más lateral normalmente consigo un acceso mejor, más libre. Me va a permitir seguir el ligamento coracoacromial hasta la base de la coracoides. Tenemos que limpiar, aquí estamos terminando de establecer el portal anterolateral. Veis que son portales, no es un portal tan anterior como el que haríamos para la articulación glenumeral. Tenemos que limpiar, identificar las estructuras, limpiar la superficie inferior de la coracoides, ver el tendón conjunto bajando, haciendo un ángulo con el ligamento coracoacromial, llegando a la punta de la coracoides. Una vez tenemos limpia esa superficie inferior de la coracoides, es cuando pasamos a la parte abierta de la cirugía, al tiempo abierto, en el que hacemos esa incisión que mide aproximadamente 4 centímetros sobre la cara superior de la clavícula, desde la articulación acromioclavicular. Después de abrir el subcutáneo, abrimos una especie de capuchón que nos queda sobre esa clavícula luxada. Ese capuchón posiblemente lleve parte del tendón, parte de la fascia trapecio-deltoidea de la cápsula, y al abrir ese capuchón la clavícula queda expuesta y denudada de todo tipo de inserciones, tanto ligamentosas como tendinosas. Hacemos una exploración de la articulación acromioclavicular, que también es importante, y tratamos de identificar el menisco, que muchas veces lo encontramos roto o subluxado en la porción más inferior. En caso de que esté roto, lo que haremos será extraerlo, retirarlo. Es importante marcar el punto de entrada en la clavícula, porque muchas veces esta técnica la hacemos con mini incisiones y no identificamos bien la localización tanto en el plano mediolateral como en el plano anteroposterior. Si vamos a hacer un solo fascículo, elegiremos normalmente la zona del conoide y nos iremos como unos 4 centímetros proximal. El fascículo lateral lo haremos a 2 centímetros de la articulación acromioclavicular. Con un sistema de guía parecido al que tenemos en el ligamento cruzado anterior, localizamos el punto que queremos de salida de nuestra aguja en el borde inferior de la coracoides y, atravesando las 4 corticales con una aguja, pasamos desde clavícula hasta coracoides, localizando bien el punto de entrada en la clavícula y bien el punto de salida en la coracoides. Si vamos a hacer una técnica con doble implante, realizaremos lo mismo, solo que el anclaje más medial saldrá posterior en la coracoides y el anclaje más lateral saldrá más anterior. Una vez hemos pasado las agujas, lo que hacemos es brocar sobre la aguja. Si vamos a hacer un solo anclaje, la broca será una broca de un poquito más grande, la podemos hacer. En este caso es un sistema de Biomet en el que utilizamos una broca de 4,5. Estas brocas son canuladas, por tanto, una vez hemos brocado hasta la coracoides, lo que hacemos es retirar la aguja y a través de esa broca canulada pasamos un sistema de transporte, una sutura de transporte que recogemos desde el portal anterolateral y nos permitirá pasar el implante definitivo. Para esto es importante, como veis, que tengamos la superficie inferior de la coracoides bien limpia. El implante definitivo lo vamos a pasar, en caso de que sea único, podemos pasarlo y hayamos brocado con una broca de 4,5, podemos pasarlo desde clavícula hacia coracoides. Aquí estamos haciendo lo mismo en el caso de doble implante, tenemos aquí uno y otro en el otro lado. En caso de doble implante nos da miedo brocar con 4,5 y lo que hacemos es brocar con una broca rebajada que mide entre 3,5 y 3,7. Lo que decíamos, en caso de que sea implante único, podemos pasar el implante metálico desde clavícula, es decir, desde proximal hacia distal, de clavícula a coracoides, pero tendremos que ayudarnos, cuando pase el implante a la altura de la coracoides, tendremos que ayudarnos con algún tipo de palpador, grasper, para superar el ángulo de 90 grados que nos encontramos debajo de la coracoides y poder alojar en la superficie inferior de la coracoides ese implante vertical
que de otra forma se nos quedaría enganchado. Una vez tenemos alojado el implante en la base de la coracoides o en la cara inferior de la coracoides, lo que hacemos es fijar un botón en la parte proximal, un botón en las suturas que salen por la clavícula, de tal forma que traccionando alternativamente de una y otra sutura nos va a permitir bajar el botón a la posición de reducción y mantener la clavícula en su sitio. Es una ventaja el no tener que hacer nudos en la sutura, ya que nos permite dar un nuevo retensado al final de la cirugía, por si ha perdido cierta tensión los hilos durante nuestra intervención, y porque nos evita la pérdida nos evita la elongación que se puede producir secundaria al tensado de ese nudo posterior. En caso de que sea un doble implante y que hayamos hecho unos agujeros más pequeños, tendremos que hacer el paso de las suturas al revés. No pasaremos el implante, pasará únicamente la sutura y la pasaremos de coracoides hacia clavícula. Una vez hemos terminado la parte artroscópica, volvemos a la zona abierta y lo que hacemos es una sutura de los ligamentos acromioclaviculares. Normalmente lo que han hecho ha sido despegarse de la clavícula, como veíamos. Por tanto, haremos normalmente suturas transóseas en clavícula, pasando luego por el ligamento que se ha quedado unido a la coracoides. Después de hacer nuestra sutura transósea, lo que hacemos es una sutura de la cincha trapecio-deltoidea, intentando incluso cruentar la zona de hueso de clavícula más superficial, más superior, para que la fijación de la cincha trapecio-deltoidea sea mejor. Por último, una vez hemos terminado la cirugía, no menos importante que todo lo que hemos hablado es el posoperatorio. El posoperatorio tenemos que ser extremadamente exquisitos. Este tipo de implantes sabemos que pierden parte de la tensión. Cuando lo hacemos doble, la verdad es que conseguimos, no sé bien si es porque el sistema que utilizamos tridimensionalmente es superior o porque biomecánicamente dos soportan más que uno, pero sí que sabemos que pierden parte de la tensión y algo perdemos. Para intentar evitar que esto pase, es fundamental el posoperatorio, un posoperatorio muy conservador, 6 semanas de brazo en cabestrillo. Esta no es una de esas cirugías que cuando nos sentamos con el paciente le decimos, le ofrecemos una cirugía, pero a cambio vamos a conseguir que le recuperemos antes. Va a tener que pasar por quirófano, pero enseguida va a estar fenomenal. No, en este caso es al contrario. Tenemos que insistirle al paciente en la importancia del posoperatorio tranquilo. Como conclusión, la indicación quirúrgica en las tipo 4, 5 y 3 seleccionadas, yo recomendaría hacer una reconstrucción anatómica de los ligamentos coracoclaviculares. Es fundamental explorar la articulación glenohumeral cuando nos metemos a tratar pacientes de estos. Hay que utilizar el ligamento coracoacromial durante la cirugía como faro para guiarnos. Es importante suturar los ligamentos acromioclaviculares para la estabilidad horizontal y reparar la cincha trapecio-deltoidea. Y el posoperatorio en estos casos debe ser conservador. Muchas gracias.